¿Podemos orar juntos en esta mañana? Padre, gracias por el privilegio que tenemos nosotros en este día de estar delante de ti, de venir, Señor, esta mañana solemne y preciosa para acercarnos a ti, para verte, Señor, y disfrutar de ti. Te pido, Señor, que tú nos llenes en esta mañana del gozo que solo tú puedes proveer, que podamos, Señor, sentir tu presencia, percibir, Señor, y más que percibir, pero recibir de ti, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Permítenos, por tu gracia y por tu gran amor, Padre, en este día, Señor, honrarte, glorificarte, levantarte en alto, a través de lo que es cántico y alabanza, y tu palabra santa, y tu presencia, que ella, Padre, nos permita, Señor, disfrutar de ti en este día. Llénanos. Gracias, Señor, por convocarnos, por permitirnos estar delante de ti. Y te pido, Padre, que tú ministres a cada uno de nuestros corazones vida y que nos llenes, Señor, de tu presencia en este día. Te necesitamos y por eso venimos delante de ti siempre consciente cuán gran necesidad tenemos de ti y cuán precioso eres tú para proveer todo lo que necesitamos. En el nombre de Cristo pedimos, Señor, tus bendiciones en esta mañana. Guíanos, enséñanos y llénanos de ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermano, qué privilegio estar aquí juntos esta mañana. Amén. Como decía el hermano Miguel al comienzo, estamos aquí en el comienzo de un año. Qué rápido ha pasado el tiempo y cómo es que ya estamos acercándonos a la mitad de enero, ¿no? Ya pasamos la mitad casi, estamos al 14, llegando pronto a la mitad. Y qué increíble que nosotros estemos en esta mañana aquí juntos, viendo, percibiendo que Él está con nosotros. Amén. ¿Te ha guiado Dios hasta aquí? ¿Te ha cuidado hasta aquí? Ciertamente no hay otro en cual podemos confiar, hermanos, y Él es suficiente para todos nosotros. Así que en esta mañana nos acercamos a Él con esa confianza, esa seguridad, que Él está al tanto de nosotros para guiar y bendecirnos. La semana pasada comenzamos con lo que era una breve serie titulada La Iglesia Local y seguiremos hablando de eso en esta mañana, la iglesia local, en contraste a lo que es el pensamiento de muchos, que es la iglesia en un sentido general, que la iglesia, hablando de la iglesia como algo general o universal o que está en todo lugar o que quizás uno es parte de la iglesia porque es creyente. Pero Dios ha establecido la iglesia local como un lugar especial, único, donde Él opera maneras que nosotros no experimentamos de otra manera. Y lo primero que empezamos a ver en esta serie breve era lo que vimos la semana pasada, la autoridad necesaria para los hijos del reino de Dios. Y ciertamente hay una autoridad en la iglesia, amén. Y quiero decir claramente, si no fue claro o suficientemente amplio para ti la semana pasada, la autoridad de la iglesia es Cristo, amén. Cristo, su palabra encarnada, su palabra real, su palabra percibible, expresada, es Cristo en nuestro medio, la esperanza de gloria. Como decíamos la semana pasada, Él no solamente es la cabeza de la iglesia, pero también es el mismo fundamento. Leíamos Mateo 16, donde dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de esa revelación que recibió Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta verdad, Cristo es la roca, amén. Nosotros no tenemos otra cosa que aferrarnos, nosotros tenemos a quien someternos menos que Cristo. Él es nuestra autoridad. Él define todo en nuestras vidas. Cómo hablamos, cómo actuamos, qué hacemos. Y por supuesto lo necesitamos, ¿no es cierto? Porque creo que nos hallamos, yo sé que me hallo y seguro que todos nosotros, voy a decir la palabra deficiencia, necesitamos a Cristo. En niveles que muchas veces estamos conscientes. Porque nuestros corazones, nuestras mentes son débiles, son humanas. Vivimos en un ámbito distante de Dios, a lo menos que nosotros nos acerquemos a Dios, a lo menos que Dios se acerque a nosotros. Y Dios se ha acercado también a nosotros. Y dispone que nosotros también busquemos
¿no? El que busca, halla. Esa autoridad necesaria, lo titulábamos así, porque es necesaria, porque sin ella, sin esa autoridad en nuestras vidas, vivimos vidas en confusión, vivimos vidas vagando, vivimos vidas sin dirección. Una vida no tiene otra autoridad sobre sí, pero si no tenemos esa autoridad de Cristo sobre nuestras vidas, entonces nos convertimos en una autoridad para nosotros mismos. Seríamos simplemente una vida en la cual todo es permisible. Podemos vivir de cualquier manera, como decía una persona una vez, que nos da la reverendísima gana. Hacemos como queremos. Y justificamos que lo que estamos haciendo está bien. Así que, al considerar que Jesús no solo es la cabeza de su iglesia, pero también la roca y el fundamento, entendemos que no solo Él es su autoridad, mi autoridad y tu autoridad, pero también necesitamos someternos a esa autoridad. Amén. Someternos a Cristo, hermanos, implica en nuestras vidas algo muy importante. Es mucho más que una implicación, es un requisito. Necesitamos ver que todo problema, todo asunto, todo pecado, toda falta, todo pensamiento que no se alinea a Dios es por base que nosotros no estamos sometiéndonos a Cristo, ¿no? Tenemos que someternos a la obediencia de Cristo, toda nuestra mente y pensamientos a Él, para que Él guíe nuestras vidas. Y es de esa manera que empezamos a formar parte de la iglesia local. Una de las razones que muchas vidas no participan de lo que es la iglesia local de la manera que deben es usualmente porque no quieren someterse a la autoridad de Cristo. ¿Tiene sentido eso? Quieren disfrutar de beneficios y aprender y conocer, pero al fin del día quieren andar como ellos quieren andar, no quieren someterse a la autoridad que Cristo ha establecido para que se sometan. En algunas áreas van a hacerlo, porque prefieren y ven el beneficio. Pero son en las áreas donde no lo hacen, donde van a mostrar en sus vidas fracaso y donde van a mostrar que no están sometidos a la autoridad que Dios ha dado a la iglesia. Eso lo vimos la semana pasada y hoy queremos empezar a añadir a eso, porque queramos ver cómo se experimenta esa autoridad. ¿Cuál es el resultado cuando nosotros verdaderamente nos sujetamos, nos sometemos a Cristo como debemos? Como Dios quiere, como explicaremos que es a través de sometimiento a su autoridad. ¿Qué pasa en la vida del creyente? ¿Qué experimenta? Y es lo que vamos a ver esta mañana, el gozo experimentado por los hijos del reino de Dios. El gozo experimentado. Porque al someterse a esta autoridad, lo vimos la semana pasada cuando comenzamos nuestra reunión en Salmo 133, Dios envía bendición y vida eterna. Amén. Lo dice el Salmo 133, mirad cuán precioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y culmina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nosotros como parte del pueblo de Dios, sometidos a la autoridad de Dios, podemos experimentar bendición de Dios. Amén. La bendición de Dios no viene individualmente porque yo hago como yo quiero hacer. Las bendiciones de Dios vienen a los hijos de Dios que viven una vida sometida a Dios. Esto es tan importante, tan simple, pero tan significante. Así que yo les invito a Romanos 12, donde vamos a ir brevemente en esta mañana y estaremos aquí. Y aquí en Romanos 12, donde vemos una realidad de esta verdad gloriosa. Romanos 12, quiero leer el versículo 11 y 12 en una lista que Pablo está aquí estableciendo en Romanos 12, versículo 11 y 12. Dice aquí, a mediados de esta lista, dice, versículo 11, en lo que requiere diligencia, Romanos 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. Lo leo otra vez. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Estas tres verdades, estas cuatro verdades, estas declaraciones importantes son una clara declaración de lo que Dios establece para su iglesia. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué importante es servir al Señor. De eso hablaremos un poquitico en esta mañana. Todo esto concuerda al gozo que Dios quiere para su pueblo. Ese gozo real que Dios quiere para su iglesia. Un gozo que puede experimentar. Tú sabes que muchas veces hablamos de cosas como estas, de gozo. Pero ¿cuántos experimentan el gozo del Señor? ¿Cuántos conocen lo que es un gozo verdadero? Bueno, imagínate si te dijesen que hay una manera en la cual puedes asegurar completa salud y bienestar en toda área de tu vida. Imagínate que alguien te diga, como una propaganda. ¿Cuántas propagandas salen por ahí? No, hay una medicina, hay una pastilla mágica donde tú puedes perder peso o tener fuerzas o lo que sea. Imagínate que alguien te diga, hay una manera en la cual puedes asegurar completa salud y bienestar en toda área de tu vida, logrando fuerzas espirituales vigorosas y experimentar felicidad duradera, real. Y aún no más que eso, ganarse el respeto de tu familia y de todos los que te rodean, que te miren y ciertamente está prosperando esa vida, está avanzando, teniendo completo gozo y satisfacción duradera. Imagínate alguien que te prometa tal cosa. Al recibirlo tu familia te va a apreciar, tus amigos y amistades tuviesen gran bendición en solamente conocerte. Todo en tu vida, salud física, mental, espiritual, se beneficiaría y tú hallarías disfrutando de una verdadera satisfacción plena. Imagínate la hermosura de tal cosa. Y esto no se compra, esto no se obtiene, no en una pastilla o un programa de esfuerzos o ejercicio físico. No se obtiene de cualquier manera que el mundo ofrece. No se obtiene por ejercerse uno fuertemente en tratar de ser una persona mejor o avanzar en áreas de tu vida. ¿Y qué se digieren esto último? Que todo esto que acabo de citar se alcanza y está al alcance de todo creyente que forma parte de una iglesia local. Imagínate si alguien te diga, todo eso está a tu acceso si solamente tú te sometes a la autoridad de Dios y tú comienzas a funcionar como parte de ese cuerpo de Cristo en la iglesia local. Que Dios promete transformar tu vida, darte toda bendición, todo gozo, toda esperanza, toda seguridad. Que individualmente tú nunca lo alcanzarás, pero juntos como pueblo de Dios, Dios nos crece. Somos, como dice Pedro, piedras vivas. Amén. Un edificio, un pueblo. Y nosotros, como recipientes de esta gran bondad de salvación, para crecer, para avanzar, tenemos que formar parte de a lo que Dios nos llama. Y parte de eso es la iglesia local. Es más, central a eso es ser y descubrir cómo es que Dios quiere usarme a mí. No cómo es que yo quiero servir a Dios de mi manera, sino cómo es que Dios quiere usar mi vida. Cómo es que Dios intenciona que yo sea parte de ese cuerpo de Dios. Tú sabes que si tú eres creyente en esta mañana, Dios no te ha llamado a ser un creyente solitario, sino a formar parte de lo que Él quiere hacer. Amén. De su plan y su voluntad. Esta no es una propaganda que te acabo de hacer, es una verdadera realidad al alcance de todo aquel que cree en Él y le obedece. Y esa segunda parte quiero enfatizarla, y le obedece. No, la obediencia es muy importante. Creer en el Señor es bueno y aceptable, pero la evidencia que creemos es que obedecemos. Amén.
La evidencia que amamos es que obedecemos. La evidencia que estamos justificados por Dios es que obedecemos. Andamos en esas obras que Él ha preparado para que nosotros andemos en ella. Así que quiero decir que el verdadero gozo viene en creer y obedecer. Hay muchas vidas que viven, que creen, entre comillas, y sí creen. Digo entre comillas porque no estamos seguros. Dicen que creen, pero sus vidas no parecen a lo que dicen que son. Conocen todas las palabras. Es más, ves muchas cosas buenas en sus vidas, pero hay muchas veces cosas que no son congruentes con la vida cristiana, con la vida de un creyente que ama a Dios y está comprometido para con Dios, sometido a Dios. Por ejemplo, no hay un compromiso local en la iglesia, no aman y buscan de la palabra de Dios, no se disfrutan de Dios como deben, no alaban y adoran a Dios con todo corazón, con toda mente. Dios busca a verdaderos adoradores que adoran con buenos cánticos y con buena música, en espíritu y en verdad. No, estos son los que Dios desea, vidas que están consagradas con Dios, sometidas a Dios. Tú sabes, amado y amado Dios, que tú no puedes adorar y alabar y exaltar a Dios si tú estás en desobediencia con Dios. Ahora tú quizás crees que puedes hacerlo, pero tú estás deshonrando a Dios con tu desobediencia. Estoy hablando de desobediencia que tú determinas vivir en desacuerdo con la ordenanza de Dios. Y entonces piensa que tú puedes venir al altar, a la presencia de Dios y ofrecer algo a Dios. La Biblia nos enseña que si tú vienes al altar para ofrecer tu sacrificio, tu ofrenda, tu alabanza, tu adoración a Dios, y tú recuerdas algo que tienes contra tu hermano o tu hermano contra ti, que tú dejes tu ofrenda, vayas y te reconcilies con tu hermano, entonces regresa. ¿Por qué dice la palabra eso? Y entonces regresa y ofrece y presenta tu ofrenda delante de Dios. Porque nuestra comunión con Dios, hermanos, conlleva nuestra comunión en la iglesia. Amén. Conlleva unidad, formar parte de la reunión de los santos. Alguien dijo una vez, y lo creo, porque he estado en la iglesia tantos años, que toda iglesia tiene un núcleo, un grupo de fieles siervos, que esos son dedicados. Esos en cualquier circunstancia están ahí, están ayudando, están proveyendo, están sirviendo. Esos son aquellos que diezman, aquellos que están en toda función de la iglesia, que cuando alguien tiene una necesidad, ellos están presentes. Son vidas fieles, amén. Entonces, fuera de ese núcleo, existe otra comunidad de vidas que creen que están en la iglesia y quizás están en la iglesia en algún sentido u otro, pero no hay ningún compromiso, no hay ninguna vida, no hay ninguna realidad de esa vivencia. Viven en lo externo, ¿no? En las orillas de la iglesia. Visitan la iglesia, vienen a las reuniones, quizás vienen a todas las reuniones, pero viven una vida aislada de la realidad de la comunidad de los santos. La iglesia local es mucho más que 4 paredes donde nos reunimos los domingos. Amén. La iglesia local es tú conociendo, ¿no?, tu lugar y tú funcionando en ese lugar, sirviendo al Señor. ¿De dónde viene nuestro gozo? Viene de formar parte de aquello al cual Dios nos ha llamado. Amén. Ahora, quiero hablar de esto un poquitico porque hay mucho mal entendimiento de lo que es gozo, lo que es felicidad. Así que quiero comenzar ahí. Viendo esta realidad, ¿qué es el verdadero gozo cristiano? ¿Qué es el verdadero gozo cristiano? Lo primero que quiero que consideremos a la luz de esta realidad en esta mañana. ¿Qué es el verdadero gozo cristiano? Hermanos, el verdadero gozo cristiano es mejor entendido por algunos contrastes que pudiéramos quizás hacer. Así quiero darle 3 o 4 cosas que lo cual nos enseña lo que el gozo no es y lo que el gozo sí es, ¿no? El gozo cristiano. Así que primero considera esto: el gozo cristiano no es un acto de fuerza de voluntad. Es decir,
Tú no recibes gozo o experimentas el gozo cristiano por hacer algo. Óigame bien, tus acciones nunca te llevarán a gozo. El gozo le pertenece a Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. Tú no tienes que hacer nada. No puedes hacer nada. Es más lo que puedo decir. No, cuando Pedro habla en 1 de Pedro 1:8 de regocijarnos, él dice, gozo inefable, sublime. Es lo que tenemos, un gozo que sobreabunda, un gozo real, anticipando nuestra salvación final, que Dios viene por nosotros, que ya no necesito hacer nada más. Soy salvo por gracia, amén. Mi bendición, mi libertad, mi privilegio, mi gozo viene porque Dios ha hecho, no porque yo hago. La bendición de ser creyente, hermanos, es que tenemos a Dios. El gozo verdadero cristiano no viene por actos personales o esfuerzos de voluntad. Tú puedes prepararte para ello. Tú puedes decir, Señor, yo quiero tu gozo, quiero experimentar tu gozo. No, yo no soy una persona que sé cómo guiar un barco en ningún sentido, pero entiendo que cuando tú levantas una vela para llevar un barco, lo único que estás haciendo es preparándote para que llegue el viento, ¿no? Y es cuando llega el viento que tú puedes experimentar función de ese barco. Y así es como es la vida del creyente en cierto sentido. Tenemos que estar preparados, ¿no? Listos para que Dios nos llene de su gozo. Pero tú no puedes hacer que sople el viento. Tú no puedes hacer que Dios produzca en tu vida el gozo que tú deseas por tus propios esfuerzos. Muchos creen que es así. Se frustran en esta vida buscando hacer muchas cosas, pensando que en hacer esto y aquello y el otro, de esa manera obtenemos lo que todos estamos buscando. Tú sabes que todo ser humano está buscando gozo, satisfacción, plenitud. ¿Sabías eso? Y muchos todavía están buscándolo en todas las cosas menos ir a Dios, porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo. La palabra dice en Gálatas 5 que el Espíritu sopla donde quiere y sopla donde quiere. Y entonces dicen en Gálatas 5 que el gozo es el fruto, parte de ese fruto del Espíritu Santo. Es un fruto, es algo que Dios produce. ¿Cuántos tienen gozo del Señor en sus vidas? ¿Cuántos? ¿Conocen acerca de algo de lo que estamos hablando en esta mañana? No viene por esfuerzo humano. Tú puedes tratar todo lo que tú quieras. Y lo más que puedes lograr en tus intentos y tus esfuerzos es sentirte bien de ti mismo. Lo cual es pasajero. ¿No? Rápido vas a descubrir que no es suficiente gozarte en ti, porque en ti y en tu plenitud de tu propio gozo, lo cual no es gozo, lo cual es ahora centrado en uno mismo. Mira lo que yo logré, mira lo que yo hice, mira quién yo soy. Vas a descubrir que ahí hay un vacío grande. Uno no puede llenar su vida de sí mismo. No tiene sentido. Así que primero, no es un acto de esfuerzo humano, sino es un fruto. Dios produce gozo, amén. Si sales aquí esta mañana convencido de una cosa, es que el único gozo verdadero que debemos desear es el que Dios produce, el que Él da. No el que nosotros por esfuerzo tratamos de lograr. Segundo, el gozo cristiano no es ni superficial ni frágil, no es algo pequeño, no es algo sin valor, sin sustancia, sino es algo profundo, es algo firme, es algo real. El gozo del Señor es nuestra fuerza, amén. Es el gozo del Señor que nos motiva, nos esfuerza, nos mueve, nos permite andar. No andamos para lograr ese gozo, sino andamos porque tenemos ese gozo. ¿Has visto un creyente lleno de gozo y cómo sirve al Señor y cómo honra a su Dios y cómo habla de su Señor y cómo le alaba y le glorifica y está lleno de gozo y esperanza siempre?
¿O has visto una persona que está esforzándose y trabajando para ver si en algún momento con todas sus obras y esfuerzos logra sentirse bien, sentir algún gozo? El gozo cristiano, hermanos, no es ni superficial ni frágil. Por eso a la gente le gusta distinguir lo que es felicidad y gozo, lo que es placer y gozo. No digo la gente cristiana. La felicidad y el placer son demasiado superficial, amados. Son demasiado pasajeros, ¿no? Disfrutamos el 31 de diciembre del 2023, quizás celebrando la entrada de un nuevo año. Ya pasó esa felicidad. Ya estamos en el 14 del año, ya empezamos en los labores, ya empezó la vida real. Eso es pasajero, eso ya pasó, ¿no? Y quizás estás esperando en otro día, sea tu cumpleaños, alguna fiesta que está preparada, un viaje. Esas cosas vendrán y pasarán. Quizás estás anhelando esto o lo otro. Cualquier cosa en esta vida, hermanos, no tendrá suficiente poder para llenarte. Así que el gozo cristiano no es superficial, no es frágil, sino es algo profundo, es algo seguro, es algo real. La palabra dice en el Salmo 16, delicias para siempre a la diestra de Dios, o en Salmo 144, feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Así que la palabra felicidad o placer no tienen por qué ser necesariamente superficiales. Nosotros como creyentes podemos disfrutar del 31 de diciembre, de cualquier fiesta, cualquier celebración, con un gozo perpetuo y real. Un gozo que no viene de este mundo, sino viene de la misma presencia de Dios. Tú puedes disfrutar como el mundo disfruta de esta vida, o tú puedes disfrutar como los que tienen gozo verdadero disfrutan. Porque Él es nuestro gozo, Él es el centro de nuestras vidas. Esta es claramente una emoción, hermanos, real. Cuando hablo de gozo, no estoy hablando de algo ficticio, sino una emoción real. ¿Tú sabes que las emociones son reales? Una emoción real muy peculiar. Es algo distinto a lo que el mundo conoce. Porque lo que el mundo conoce solo perdura por un tiempito, florece y entonces envejece. Pero el gozo cristiano florece y continúa floreciendo aún en medio de diferentes aflicciones y dilemas y problemas. Cualquier circunstancia no puede apagar este gozo real. Como dice 2 Corintios 6, como entristecidos, dice Pablo, mas siempre gozosos. ¿Cuándo? Siempre. Como pobres, mas enriquecidos en mucho. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así que es firme, es sustancial, no es frágil, no es superficial, no es pasajero. Y tercero, este gozo, quiero que lo entendamos, no es natural, sino espiritual. No es natural. Se distingue el gozo cristiano de todos los demás gozos o cualquier cosa que se llame como gozo en este mundo. Cuando algo se llama espiritual en las Escrituras, significa que proviene del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, que viene de Él. Él es el eterno. Amén. Él es el invisible. Él es el verdadero ser que vive. Tiene el carácter de Dios, porque viene del Espíritu de Dios. El carácter de Él mismo lo tiene. Nunca cometas el error, hermano, de pensar que algo que es espiritual simplemente porque tiene que ver con algo que es el Espíritu. Tú tienes un espíritu, yo tengo un espíritu, amén. Y que algo natural simplemente tiene que ver con algo, con el cuerpo o con las cosas materiales. Tenemos que hacer una distinción aquí clara. El orgullo es natural, ¿no? Pero reside en el espíritu del hombre. Un espíritu orgulloso. La envidia también es natural, pero reside en un espíritu de envidia en el hombre. Y lo mismo ocurre con
los celos y la ira y las luchas y autocompasión y resentimiento y amargura y codicia y odio y egoísmo. Todas estas cosas no solamente son naturales, conviven en el espíritu del ser humano. Viven en nosotros cuando estamos contra Dios. Y todo esto proviene del espíritu interior de una persona. Tú y yo tenemos un espíritu. Pero el gozo no viene de mi espíritu, de mi presencia. Viene de Dios. Amén. Estas cosas provienen del espíritu interior de una persona, pero no se les llama espirituales en la Biblia. Se les llama natural porque no se necesitan influencias especiales, sobrenaturales para experimentarlas. Yo puedo tener envidia por causa que soy un hombre lleno de envidia. Eso es parte de mi condición, fuera de que Dios me libre de ello. Amén. Un hombre celoso, un hombre enojado, un hombre con ira, un hombre con todo tipo de luchas. Eso es la condición humana. En Dios estas cosas no existen. Amén. En Dios hay perfecciones. Entonces, cuando decimos que el gozo cristiano es espiritual, no natural, queremos decir que es producido por el Espíritu de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. ¿Tú sabes quién necesitamos en nuestras vidas? Al Señor. ¿Tú sabes quién puede producir gozo en nuestras vidas? El Señor y solamente el Señor. No hay esfuerzo humano, hermanos. No hay forma de nosotros lograrlo. Este gozo es real. Este gozo es tangible, es profundo, es firme. Este gozo viene de Dios. Lo que hace que algo sea espiritual es que se produce bajo la influencia espiritual del Espíritu de Dios, que tiene el carácter del Espíritu de Dios. Las cosas de Dios son eternas. Las cosas de Dios son real. Así que cuando decimos que el gozo cristiano es espiritual, no natural, queremos decir que es producido por Dios. Gálatas 5:22 lo pone tan claro. El fruto del Espíritu es gozo, amor, paz. Todas estas cosas no provienen de la carne, provienen de Dios. Quiero darte una advertencia aquí breve. Una de las razones prácticas por la que es importante saber esto es que nos advierte contra un gozo falso. ¿Cuántos están engañados y viven con gozos ficticios, temporales, falsos? Porque, hermanos, si hay un gozo natural, incluso en las cosas espirituales que muchos confunden con un gozo verdadero espiritual. Dos cosas totalmente distintas. Uno es superficial, uno es frágil, el otro es verdadero, duradero, fuerte. ¿Se acuerdan de la parábola acerca del sembrador que fue a sembrar? Y como esa semilla cayó sobre 4 terrenos. Dice Mateo 13, el que fue sembrado en pedregales, oigan bien, sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra de Dios y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíces en sí, sino que es de corta duración, pues al venir las aflicciones y las persecuciones por causa de esa palabra, tropieza. Es decir, aquí hay un gozo en la palabra de Dios, como dice el pasaje en Mateo 13, que no es un gozo espiritual y no es evidencia de que haya producido una verdadera conversión. Es un gozo pasajero, que vino por resultado de aún mismo la palabra de Dios. Hay vidas que oyen la verdad y dicen, yo quiero eso, pero no viven esa verdad. Creer y obedecer, amén. El que obedece, esta evidencia que ha creído y conoce esa verdad. No es la obra del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Lo que pasó en ese primer terreno es que recibe algo, pero no lo puede atesorar, no lo puede agarrar. No da evidencias de una conversión, de un cambio, de una naturaleza nueva. No tiene el carácter del gozo de Cristo, porque es un gozo pasajero.
Amados, quiero decirte, tan simple si lo puedo decir, tenemos que aprender la distinción entre lo que es verdadero y lo que es falso. Amén. Hay cosas muy pasajeras que no son reales. Se desvanece como el rocío de la mañana y cuando se presentan algunas aflicciones, dice que esa semilla, ese gozo que existía se extingue, se desaparece. Porque no era un gozo en Dios, hermanos, sino simplemente en algunos de los consuelos y las cosas de Dios. Y uno puede disfrutar de las cosas de Dios pensando que ese es el gozo de Dios, falsamente entendiendo que ese no es el gozo de Dios. El gozo de Dios no está en las cosas de Dios. El gozo de Dios está en Dios. Solo en Dios se alcanza este verdadero y se disfruta de este verdadero gozo. Es decir, tú puedes ser parte, entre comillas, de la iglesia local, pero no estar disfrutando de lo que Dios te ofrece a través de la iglesia local, porque no estás formando parte de ella como debes. Estás viviendo a medias, no estás sirviendo, no estás honrando a otros. No estás siendo usado por Dios. No estás funcionando como una piedra viva. Estás sentado en una silla recibiendo, gozándote en lo que recibes. Pero si no hay obediencia, si no hay un paso de decir, Señor, ¿cómo yo puedo funcionar en la iglesia local? ¿Qué es lo que tú me has llamado a hacer aquí? ¿Qué dones me has dado? ¿Cómo tú quieres usar mi vida? Amado, te estoy instando en esta mañana a que tú mires tu vida y digas, Señor, yo quiero honrarte, Dios. Yo quiero experimentar tu gozo en mi vida. Yo quiero conocer quién tú eres verdadera, no solamente por oídas, sino que verdaderamente eso se siente en mi corazón. O sea que mi esposa me está hablando mucho ahora actualmente del libro de Job, porque están estudiando las damas del libro de Job. Y cada día oigo un poquitico más de lo que está pasando en la vida de Job. Muy interesante y me estoy gozando con eso. Pero me recuerdo la conclusión de Job, nos dice, de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Qué torpe, qué ignorante, qué error en la vida de un creyente que ama y es fiel a Dios en seguir en su ignorancia de oír solamente de Dios, pero no de ver a Dios. De no experimentar a Dios. Qué beneficio de estar en la iglesia local, de oír la palabra santa de Dios domingo tras domingo y no vivir esa realidad. ¿De qué valor es, hermano, tener todo esto y no experimentarlo? Como dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿De qué le beneficia al hombre si alcanza todo el mundo pero pierde su alma? ¿Qué valor hay, hermanos, en ganar todas las cosas, pero no tener lo más importante? Que es a lo que me estoy refiriendo. Así que esa advertencia se la dejo ahí para ver ahora lo segundo. Lo primero lo vimos ya. ¿Qué es el gozo de Dios? O por decir, ¿qué es ese verdadero gozo cristiano? No es temporal, es algo fuerte y solo. No viene por acción humana, no porque tú te esfuerces para tenerlo. Tú no puedes esforzarte suficiente para tener esto. Es una dádiva de Dios. Viene con su presencia. Amén. Ahora tú puedes buscar a Dios, pero el buscar a Dios aún es un don de Dios, una oportunidad, un privilegio que tú puedas tener acceso a Dios. Porque si Dios no se da a conocer, tú sabes que Job era un hombre fiel y justo delante de Dios. Pero la conclusión de Job dice, pero Job no conocía a Dios como debía conocer a Dios. Dios pone el faro, la luz sobre la vida de Job y dice, mira, un hombre santo, bueno y justo. Pero hay cosas que Job todavía no sabe. Hay cosas que Job todavía no ha experimentado. Hay cosas que Job todavía necesita de su Dios. El Dios de Job es mucho más grande que Job conoce. Y el Dios tuyo, el mío, es mucho más grande que lo conocemos. Y es cuando le estamos conociendo que el gozo de Dios nos llena. Amén. Cuando estamos disfrutando de Él como debemos. Entonces, eso es lo primero. ¿Cómo es, por decir, cómo es el verdadero gozo del cristiano, del creyente? Pero segundo, y aquí llegamos a una conclusión, ¿cómo se experimenta este gozo? Porque ese es el punto. ¿Cómo se experimenta verdaderamente el gozo cristiano? El verdadero gozo, hermanos, se experimenta, quiero decir esto y explicarlo, obedeciendo los mandamientos.
de Dios. ¿De qué beneficio hay hacer como yo quiero? Pero ¿qué beneficio hay cuando yo me alineo a Dios y empiezo a obedecerlo a Él? Si el gozo no es un acto, hermanos, de esfuerzo, de voluntad, sino una respuesta real, espontánea, emocional, tanto natural como espiritual, de un corazón lleno de la presencia de Dios. Y si el corazón tampoco es un producto de recursos naturales o de cosas de este mundo, sino de un fruto que Dios produce, entonces sí, solo Dios puede producir este gozo. Así que somos constantemente mandados, ordenados por Dios. Él nos llama, nos manda a gozarnos. Lo acabamos de leer en nuestro versículo, amén. Gozaos, gozaos, gozaos en la esperanza. Y dice el versículo 15, estamos aquí en Romanos 12, el versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan. Somos mandados a gozarnos. Mateo 5 dice, gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. ¿A quién se lo dice? A discípulos que habían salido y habían podido predicar el evangelio a muchos y muchas vidas habían recibido la verdad. Y habían echado fuera demonios y hecho sanidades y milagros. Y regresan gozándose en lo que habían hecho. Cosas naturales. Cuando le dice el Señor, no se gocen en esto, sino gozaos y alegraos. Porque vuestra recompensa es grande en el cielo. Lo que verdaderamente va a llenar tu vida de gozo es la esperanza real de lo que Dios está haciendo. No lo que tú has hecho, sino lo que Dios está haciendo. ¿Tú sabes el único lugar donde tú puedes experimentar la mano de Dios obrando de esta manera? En la iglesia local. Donde Dios está haciendo algo, está alcanzando vidas, está transformando corazones, está añadiendo diariamente y produciendo su verdad y su vida y su realidad en otras vidas. Ahora tú puedes salir y predicar el evangelio como hicieron los discípulos y vidas pueden responder. Pero ahí no está nuestro gozo. En las vidas, sino nuestro gozo está, hermanos, en lo que Dios está haciendo. Va mucho más allá de esas cosas de este mundo. Él estaba obrando en medio de sus discípulos, pero ellos estaban gozando en las cosas que experimentaban y no en aquel que les daba el gozo y la oportunidad de experimentar esas cosas. El gozo verdadero del creyente está en obedecer los mandamientos de Dios, hacer lo que Él nos dice. Cuando digo los mandamientos, quiero estar claro, no estoy hablando de que tú cumplas los 10 mandamientos. Ninguno de nosotros podemos cumplir los 10 mandamientos. Es más, ninguno de nosotros podemos cumplir ninguno de los mandamientos de Dios. Amén. Por eso vino Cristo. La razón que vino Cristo es porque Él cumplió las ordenanzas de Dios. Pero ahora, al Él haber salvado nuestras vidas, rescatarnos de una vida pecaminosa, ahora vivir y tener frutos en nuestras vidas para disfrutar de esta vida y servir y honrar a Dios. Ahora nuestras vidas pueden obedecer a Dios como efecto de lo que Él ha hecho. Así que la salvación no es para alcanzar, la obediencia no es para alcanzar salvación, sino la obediencia de la cual estamos hablando es el resultado de esta salvación. Dicho de otra manera, es el resultado de este gozo. Muchas vidas no obedecen a Dios porque están buscando su gozo en otras cosas. Pero el que busca su gozo en Dios, el que dice, Señor, quiero experimentarlo, el gozo verdadero. ¿Qué estás tú haciendo esta mañana? ¿Qué tú estás haciendo este día? ¿Qué estás obrando tú? Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero funcionar en medio de eso. Como iglesia local, como parte de ese pueblo reunido para servir a Dios. Es lo que dice Romanos 12, donde estamos leyendo. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, constantes, ¿no? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza y en la tribulación constante en la oración. Estos son imperativos, fervientes, sirviendo, gozosos en esta esperanza, sufriendo constantes. Obediencia es una clave, hermanos. ¿Cómo se le dijo a Saúl? Samuel le dijo a Saúl en el Antiguo Testamento, ciertamente el obedecer
es mejor que muchos sacrificios. Yo no estoy hablando de que tú te sacrifiques. Hay un sacrificio perfecto, Cristo. Estamos hablando que nosotros digamos, Señor, gracias porque tú has abierto la brecha, la puerta para que yo pueda ahora honrar tu vida, pueda servirte, pueda obedecerte. Has hecho posible en mi vida experimentar el gozo. Has alineado mi vida a tus mandamientos, tus obras. Puedo honrarte, puedo amar. El primer mandamiento. Amén. Puedo hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, no por mis propias fuerzas, pero por lo que Cristo ha comenzado a hacer y ha hecho en mi vida. Él me salvó, Él me rescató. Así que la primera forma de entender esto, cómo se experimenta este gozo, hermanos, es obedeciendo. Obedeciendo. Y segundo, sirviendo a Dios. Ahora, de esto tengo que decir algunas cosas porque es tan importante entender lo que es servir a Dios. Porque nuestro pasaje dice, sirviendo al Señor, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y me gusta aclarar cuando es apropiado y hablo de servir al Señor, está algo muy claro, hermanos. Y es que nosotros no servimos a los hombres, servimos a Dios. Y esto es muy importante. Servimos a los unos a los otros. Y lo hacemos hacia al Señor. ¿Cómo? Sirviendo al Señor mismo. Colosenses 6:3 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Quiero decirte una cosa en esta mañana. Parado en este púlpito, aquí en esta mañana predicando la palabra de Dios, quiero asegurarte que mi pensamiento central no es servirlo a ustedes, es servirle a Dios. A través de servirle a Dios, ustedes serán servidos, amén. Y eso es lo mismo de tu vida. Si tú sirves a Dios, otras vidas serán beneficiadas. Otros serán servidos. Nuestra servidumbre es para el Señor. Él merece toda honra, amén. Él merece toda gloria. Nadie es como Él. Nadie puede hacer lo que Él solamente puede hacer. Él es digno. Él es glorioso. No hay otro como Él. Nadie como Él. Y las cosas de este mundo no pueden traer felicidad o gozo. Tales cosas nunca duran y nunca son satisfactorias. Solo Dios puede dar gozo verdadero. Así que servir a Dios, hermanos, y honrar a Dios nos lleva a, es como decir, levantar la vela de nuestro bote, esperando que Él sople. Obedecerle y servirle, esperando que Él a través de ello se manifieste. Amén. Que nos llene. Que Él haga lo que nadie puede hacer. Es decir, simplemente, hermanos, algo externo a nosotros tiene que entrar dentro de nosotros y salir en forma de servicio en nuestras vidas. Es decir, Dios tiene que entrar, amén. Y con Dios en mi vida, Él tiene que servir, y así es como yo experimento el servicio. Porque mis obras no logran nada. ¿Me entiendes? Lo que yo hago y lo que tú haces, hermanos, eso no es la obra de Dios. Es solamente la obra de Dios. Como dice Filipenses, ¿no? Somos criaturas nuevas, hechas en Él para buenas obras que Él ha preparado de antemano para que andiésemos en ellas. Él ha preparado nuestras vidas para ser instrumentos en sus manos. A través de obediencia y a través de servir a Dios, Él empieza a hacer cosas a través de nuestras vidas. Hermanos, todos nosotros seguro que hemos experimentado lo que es frustración en esforzarse en cualquier labor o guianza, buscando obtener algo. Pero en Dios no es así. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, lo que vimos la semana pasada, y nosotros obedecemos y servimos a Dios, Dios hace algo. Dios opera algo. Y es lo que queremos ver, amén. Y ahí es donde viene nuestro gozo, de lo que Dios está haciendo, no de lo que nosotros podamos quizás hacer.
ese algo en nosotros es Dios mandando y guiando y utilizando para que otros sean servidos, para que Dios sea honrado en nuestras vidas. Es Dios en nosotros, la esperanza de gloria, Cristo en nosotros. Si quieres saber cómo servir, y no tengo tiempo para hablar de esto en esta mañana, simplemente mira a Cristo. Mira a Cristo. Es más que suficiente mirar la vida de Cristo, de Jesús. Él es el que sirve. Eso es servicio, eso es amor, eso es sacrificio por otros. Cristo es el ejemplo. Dice la palabra en Lucas 17, ¿quién de vosotros tiene un siervo que hará o apacienta ganado, y al volver del campo luego le dice a su maestro, pasa, siéntate a la mesa? No, sino le dice el amo, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, entonces come y bebe tú. Entonces Jesús dice aquí en Lucas 17, versículo 9, ¿acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le da gracias al siervo porque hizo lo que tenía que hacer? Pienso que no, dice aquí Jesús. Así también vosotros, aquí está hablando de nosotros, cuando hayas hecho todo lo que se ha ordenado, has obedecido los mandamientos, has hecho lo que Dios te ha dicho hacer, estás sirviendo a Dios como debes servirle, ¿qué debemos decir? Decid, siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos hacer, hicimos. Es decir, servir a Dios no te gana a ti nada. Servir a Dios le gana a Dios todo. Él merece gloria, amén. Él merece honra. Él merece ser visto. Si tú ganas gloria o honra o reconocimiento, Dios no ha sido servido. Tú has sido servido. Servir a Dios es honrar a Dios, amar a Dios, dar tu vida por Dios. Que tu vida sea función. Hermanos, ¿de dónde se obtiene el verdadero gozo? ¿No es mejor dar que recibir? ¿No es mejor dar tu vida por otros para que Dios diga, esto es lo que yo voy a hacer? Y esas vidas que fueron función, instrumentos en mis manos, llenos de gozo. Manda a Dios ahí gozo. Mirad cuán bueno y cuán precioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Dios, envía Jehová, bendición y vida eterna. El verdadero gozo, hermanos, es experimentado depositando nuestra esperanza, no en nosotros, sino en Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Bueno, hermanos, yo no sé lo que Dios va a hacer, pero sé lo que yo tengo que hacer. No perezoso. ¿No? ¿Qué dice? En lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que somos llamados a hacer como siervos inútiles, hacerlo. Obedecer a Dios, someternos a su autoridad, y a través de eso Dios se manifestará y hará grandes cosas. Somos un grupo pequeño, amén. ¿Qué poder hay entre nosotros? No hay muchos capacitados o dignos o fuertes. Dios está en nuestro medio. Él es fuerte. Él es poderoso. ¿Y cómo es que Dios va a operar aquí en la iglesia Monte de Sion, hermanos? Si nosotros nos sometemos a Él y obedecemos a Dios y servimos a Dios con todas nuestras fuerzas, no siendo vidas perezosas, sino siendo vidas fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El gozo no es un acto de fuerzas, hermanos. Si el gozo no es un acto de esfuerzo humano, si no es una respuesta espontánea, real de lo que Dios está haciendo, entonces eso es lo que debemos buscar, amén. No esforzarnos para nosotros lograr algo, sino esforzarnos para que Dios logre algo. Señor, he aquí, lo único que tengo son 2 panes y 5 peces. ¿Qué puedes hacer tú con esto? Mándame, Señor, y yo andaré sobre las aguas, le dijo Pedro a Jesús. Si tú eres el Señor, mándame. Nuestra expectativa, nuestra esperanza, nuestro anhelo no se halla en cosas temporales. No
Nuestra esperanza solamente puede ser en Dios y lo que Él quiere hacer. ¿Quién quiere ver a Dios operar este año en nuestras vidas? En tu hijo, en tu hija, en tu amigo, en tu amistad, en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia local. ¿Quién quiere ver a Dios moverse? No oír que Dios hizo algo en algún lugar lejano y qué bueno, qué lindo. Sino que nosotros como iglesia local experimentemos la presencia de Dios, no para yo sentirme bien en algún sentido, no, para disfrutar del gozo de Dios en mi vida que es real. Dios ha operado, Dios ha hecho algo. Que Dios es real, Dios está obrando en nuestras vidas. Está alcanzando y transformando. Creyente, ¿dónde está tu esperanza? Si en las cosas temporales no será duradero. Pero si en las cosas interminables, incambiables, eternas, entonces tu gozo solamente incrementará. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, amén, y presentarnos sin mancha delante de su trono con gran alegría, al único y sabio Dios, sea gloria y honra por los siglos de los siglos. En Mateo 21, termino con esto, hay una parábola. Dice así, esto es aplicación al mensaje. Las únicas dos cosas que vimos es qué es este gozo y cómo se obtiene este gozo. Este gozo se obtiene simplemente rindiéndonos delante de Dios, ¿no? Depositando nuestras vidas delante de Él, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios. Esta parábola en Mateo 21 dice así, empezando en el versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy y trabaja en mi viña. Respondiendo le dijo, no quiero, pero después, palabra clave, arrepentido, fue y lo hizo. Y acercándose a otro, le dijo la misma manera, y respondió este hijo y le dijo, sí señor, voy a hacerlo, pero no fue. Esa es una parábola de 2 hijos. Pero ¿qué es lo que enseña Jesucristo a través de ellos? Versículo 31. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron a los cuales le hizo la pregunta, el primero, obviamente. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y los rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Es decir, fueron religiosos. Vieron que Dios estaba haciendo algo a través de Juan el Bautista, y que aún los peores de los pecadores venían a Dios. Los cuales dijeron, nunca vamos a servir a Dios. Y de repente están sirviendo a Dios. Están honrando a Dios, están obedeciendo a Dios. Y los religiosos, amados, Dios nos libre de ser religiosos. Los religiosos dicen, sí, claro que sí, pero no hacen. Creen, pero no obedecen. Saben, pero no hacen lo que deben hacer. Y algunas veces ni creen, como lo que vemos en este pasaje. Ni creen. Son religiosos, vienen a la iglesia, participan de las cosas, pero no tienen una fe real. Pero los que tienen fe real, hermanos, ¿cómo evidencian esa fe? Pregúntenselo a Santiago. ¿Tú dices que tú tienes fe? Yo también no solamente tengo fe, pero tengo obras. Y yo te puedo mostrar la diferencia entre una fe muerta y una fe viva. Y la distinción es obras. Que no solamente creo, pero obedezco a mi Señor. Le sirvo en la iglesia local, le honro con mi vida. No me digas que tú vas a ir al mundo a servir a Dios cuando tú no puedes formar parte de una iglesia local donde nos sometemos a ese Dios. ¿Me entiendes? Dijo, Señor, aquí estamos. Somos 3, 4 gatos, como dicen algunos. Un grupo pequeñito, pero un grupo que queremos ser fiel. Queremos honrarte a ti. Somos parte de una comunidad, hermanos. No podemos servir, honrar a Dios, obedecer a Dios en una forma aislada. Somos parte de una comunidad, nos pertenecemos los unos a los otros, somos piedras vivas, somos parte de un cuerpo.
Somos parte los unos de los otros. Debemos cuidar los unos de los otros. Si tú eres un creyente, si tú conoces el gozo de Dios en esta mañana, si tú sabes de lo que estoy hablando y tú ves otras vidas que no están disfrutando de esto, hermanos, entonces ajustémonos para orar por esas vidas, amén. Para servir esas vidas, para honrar a Dios, que Él alcance a aquellos que no tienen esto de lo cual estamos hablando. Pero no nos enfoquemos, como muchos hacen, en las cosas de este mundo, tratando de edificar su propio castillo, su propio reino, sino formemos parte del reino que ya está, el reino de los cielos. Funcionemos en ese reino. Debemos velar por el bienestar de cada uno de los miembros de este pueblo. Tienes que conocer las vidas que están alrededor de ti. El domingo nosotros nos reunimos para oír la palabra de Dios y alabar y glorificar a Dios. Pero quiero decirte algo certero, cuando termina la reunión de los santos aquí, hay algunas vidas, no todas, pero algunas que salen a su vida normal y corriente. No conviven, no son parte. Hermanos, tenemos que ser parte de esto, amén. Y no estoy diciendo que tú te quedes aquí porque alguien te dijo que te quedes aquí por unos minutos. No. Sino que tú conozcas las otras vidas que están aquí en esta congregación y que tú veas que necesitan y que tú puedes servirle, o que quizás ellos tienen algo para servirte a ti, ayudarte a ti, y que tú puedas avanzar, tú puedas madurar, tú puedas crecer o ayudar a otros a madurar y crecer, que funcionemos como un pueblo, porque debemos servir a Dios, amén. Que la iglesia crezca y abunde, sirviendo los unos a los otros. Es una forma de servir a Dios. Es en dar que experimentamos recibir. Es en servir que somos servidos. Y es en amar que experimentamos amor. Esto es la iglesia local. El gozo experimentado por los hijos del reino de Dios. El gozo experimentado por ellos, que son parte de este reino. Es una buena esperanza, amados. Y eso es lo último que tú ves en ese versículo. He estado explicando todo esta mañana. Gozaos en esta esperanza. Lo que Dios va a hacer. Amén. Dios va a hacer algo en nuestro medio si nosotros nos sometemos a Él. Dios va a hacer algo en nuestro medio si nosotros obedecemos y servimos. ¿No? Dios va a hacer algo en nuestro medio si nosotros depositamos nuestra esperanza en Dios. ¿Puedes hacerlo? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres dejar todas las cosas en tu vida a un lado y acercarte a Dios y decir, Señor, yo necesito que tú hagas algo en mi vida especial y nuevo en este año? Aquí comenzando el año, que yo pueda ver, Señor, a qué tú me has llamado y yo ser parte de eso. Esta es nuestra aplicación, esta es nuestra culminación. Señor, queremos responder a ti. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Quiero orar contigo, quiero orar por tu vida. No hay otro como nuestro Dios. ¿Seremos como uno que dice, sí, lo voy a hacer y no lo hace? ¿O seremos como aquel que dice, bueno, no, Señor, no he estado obedeciendo, pero después se arrepintió y lo hizo? ¿Quién obedeció la voluntad de su Padre? ¿Quién la hizo? Obviamente aquel que respondió en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento no es solamente arrepentirnos de los pecados pasados o cosas que hicimos en un pasado. Arrepentimiento es un tornar para con Dios y ver nuestra condición y decir, Señor, no he estado siendo fiel, no he estado siendo una vida honrable delante de ti, he estado viviendo más para mí que para ti, he estado sirviendo mis intereses más que los tuyos. ¿No? Señor, quiero servir tus intereses, quiero honrarte a ti en mi vida, quiero darte a ti lo que tú mereces. Y es lo que quiero que nosotros meditemos aquí en esta mañana orando juntos. Padre, tú sabes y conoces cada corazón en esta iglesia. Tú sabes que hay vidas aquí en nuestro medio, Padre, que están oyendo y recibiendo tu palabra, pero se hacen preguntas, se hacen inquietudes acerca de su vida. Tienen un enfoque quizás en cosas de este mundo, en labores y esfuerzos y logros humanos. Te pido que en esta mañana, Padre, tú despiertes corazones y mentes hacia ti. Que vean, Padre, como un tal llamado Job, que no es suficiente haber oído solamente de ti, pero que necesitamos que tú abras nuestros ojos para ver. Ayúdanos a tener ese corazón de arrepentimiento que dice, Señor, perdóname por
cualquier nivel en cual yo, Señor, he vivido, no para ti, sino para mí, que me he visto a mí y no he estado mirando hacia ti, Señor, y quién tú eres. Ayúdame, Señor, en este día a mirar. Abre mis ojos. Ayúdame, Señor, en este día a rendir mi vida delante de ti, a darte cuentas. Padre, ¿cómo vivo mi diario día? ¿Cómo vivo mi vida? ¿Cuáles son las cosas que anhelo y busco? ¿No? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas Dios añadirá. Ayúdenos, Señor, a tornar hacia ti en este día, a mirar hacia ti, a servirte a ti, Señor, a darte a ti gloria y honra. Bendice esta congregación de santos, Señor. Permítenos verte y honrarte. Yo te pido, Señor, por cualquier vida en este santuario que no te conoce en este día, que al oír este sermón pequeño y oír estas palabras y oír, Señor, que somos llamados a formar parte de tu reino para gozarnos en lo que tú estás haciendo, que tú despiertes hambre y sed, Señor, por lo que tú tienes para ellos. Una esperanza viva, un gozo, gozándose en esa esperanza. Vidas que no te conocen, Padre, que rindan su corazón a ti en esta mañana. Digan, Señor, necesito este verdadero gozo. He buscado en todo el mundo y en todas las cosas y no lo he logrado. Solamente proviene de ti. Que tú salves, Señor, por gracia, aquellos que tornan a ti en arrepentimiento y fe, que reconocen su condición y tornan hacia ti. Y para aquellos que son parte de esta comunidad de creyentes, Padre, que te aman, que te conocen, que han determinado, Señor, a honrarte con sus vidas, despierta, Señor, en nosotros también conciencia clara de cómo honrarte y servirte y obedecerte, cómo rendir nuestras vidas delante de ti, cómo formar parte de lo que tú quieres hacer y no estar funcionando con intereses propios, sino con los intereses del reino, que tu reino sea establecido. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Haz como tú quieres, Señor. Haz tu obra en nuestro medio. Haz aquello que solamente tú puedes hacer. Y al verlo y a disfrutar de ello, que tú nos llenes de gozo, Señor. Ese gozo que viene de tu presencia. Porque en tu presencia existe esta plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, eternamente y para siempre. Bendice a nuestras vidas en este día, te pido, para tu gloria y honra. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre los cielos.